Issei un Viltrumita. Capítulo 4. El aire cambió. Pesado. Oscuro. Issei Oudou retrocedió un paso. No por miedo. Sino por instinto. Porque lo que tenía enfrente, ya no era humano. El cuerpo de Yuma Amano se distorsionó. Su sonrisa se quebró. Y algo más emergió. Alas negras. Una presencia fría. Densa. Mi verdadero nombre. Su voz ya no era la misma. Es Reinaré. Silencio. Un ángel caído. Frente a él. Issei la observó. Analizando. Esto no era como los ladrones. No era como salvar civiles. Esto era distinto. Y lo sabía. Porque su cuerpo reaccionaba. Pero lejos de ahí, la situación también cambiaba. En las calles, Rías Gremori se detuvo. Su expresión ya no era de simple molestia. Era frustración. No está por ningún lado. A su lado, Akeno y Mejima también observaba. Sería. Ni siquiera sabemos dónde vive. Silencio. Pero entonces, un círculo mágico apareció. Flotando frente a ellas. Brillando suavemente. Y una voz. Rías Senpai, Akeno-san. Con eco Touhou. Clara. Directa. Una presencia de un caído. Una pausa. Se hizo visible en el distrito norte. Silencio. El ambiente cambió por completo. Rías entrecerró los ojos. Un caído. Akeno sonrió levemente. Pero esta vez, no era juguetona. Era, peligrosa. ¡Qué coincidencia! Rías no dudó. Vamos. Sin más palabras, ambas se movieron. Rápidas. Decididas. Porque algo era claro. Esa presencia, no era casual. Y si sus sospechas eran correctas, Issei ya estaba ahí. No hubo más palabras. Reinaré atacó. Sin aviso. Sin duda. Lanzas de luz oscura aparecieron a su alrededor. Y se dispararon. Directo a Issei Oudou. Issei se movió. Rápido. Demasiado rápido para un humano. Esquivó. Una. Dos. Todas. El aire se cortaba con cada impacto. Las paredes del callejón se agrietaban. El suelo estallaba. Pero él, no contraatacaba. Solo evitaba. Retrocediendo. Calculando. No quiero golpear a una mujer. Su voz fue firme. Pero contenida. Por favor detente. Otra lanza pasó rozando su rostro. ¿Por qué haces esto? Silencio. Pero la respuesta, no fue verbal. Reinaré sonrió. Fría. Cruel. ¡Qué decepción! Su voz resonó con desprecio. ¿Ese es el gran invencible? Más lanzas se formaron. Más rápidas. Más precisas. Dudas. Limitaciones. Moral. Una pausa. Todo eso te hará morir. Issei frunció el ceño. Seguía esquivando. Pero ahora, entendía algo. Ella no iba a detenerse. No negociaría. No escucharía. Pero aún así, no atacó. Porque algo dentro de él, se lo impedía. No era miedo. Era principio. Era lo que su madre le enseñó. Y lo que su padre nunca le explicó del todo. Reinaré levantó la mano. La energía se concentró. Más densa. Más peligrosa. Entonces. Sus ojos brillaron. Te obligaré a hacerlo. El aire tembló. Y en ese instante, la pelea dejó de ser un juego. Y se convirtió, en algo mortal. El ataque llegó, pero no impactó. Issei Oudou extendió la mano. Y detuvo la lanza de luz. Directamente. Sin protección. Sin técnica. Solo fuerza. El impacto no lo movió. Y en el siguiente instante, la destrozó. Como si fuera cristal. Silencio. Antes de que Reinaré reaccionara. Issei se acercó. Rápido. La tomó. La sujetó con firmeza. Sin dañarla. Pero sin permitirle escapar. ¿Por qué me estás atacando? Su voz no era agresiva. Era seria. Confundida. ¿Cuál es tu objetivo? La cercanía era absoluta. El contraste también. Él, conteniéndose. Ella, emanando hostilidad. Reinaré lo miró. Y luego, rió.
Eres patético. Sus alas se tensaron. Un héroe. Escutió la palabra. Con moral. Con códigos. Con honor. Una pausa. Eso. Su mirada se volvió más fría. No sirve en este mundo. Issei no respondió. Pero no la soltó. Porque para él, eso sí importaba. Y no iba a cambiarlo. Aunque eso lo pusiera en desventaja. Porque invencible. No era solo fuerza. Era decisión. Pero mientras ese choque ocurría, dos presencias se acercaban. Rápidas. Silenciosas. Rías Gremory y Akeno y Mejima. Ambas sintieron la energía. Oscura. Densa. Y otra más, extraña. Familiar. Está aquí. Murmuró Rías. Akeno sonrió levemente. Pero esta vez, sin juego. Y no está solo. El aire se tensó. Porque en ese punto, dos mundos estaban a punto de chocar. El de un héroe. Y el del sobrenatural. Y ninguno de los dos, iba a retroceder. El aire se quebró. Rainare se liberó. Sus alas negras se abrieron con fuerza. Retrocediendo lo suficiente, para quedar frente a Issei Oudou. Cara a cara. Tensión absoluta. Issei no atacaba. Aún no. Pero entonces, pasos. Dos presencias entraron al callejón. Rías Gremory y Akeno y Mejima. Para Issei, solo eran estudiantes. Personas normales. Civiles. En peligro. Pero para Rainare, no. Sus ojos se afilaron. Estúpidas. Molesta. Irritada. Alzó la mano. La energía se concentró. Una lanza de luz se formó. No para Issei. Sino para ellas. Un movimiento táctico. Distraer. Crear apertura. Pero, no llegó a lanzarla. El impacto fue inmediato. Un golpe. Directo. Controlado. Pero devastador. El puño de Issei conectó. Sin vacilar. El cuerpo de Rainare salió disparado. Atravesando el muro. Escombros. Polvo. Silencio. Issei bajó ligeramente el brazo. Perdón. Su voz fue baja. Honesta. Sé que no debo golpear a una mujer. Una pausa. Su mirada se endureció. Pero tampoco puedo poner en riesgo a civiles. Esa era su línea. Y no iba a permitir que la cruzaran. Ni siquiera él mismo. Giró. Mirando a través de los lentes de su máscara. Hacia ellas. Retírense de este lugar. Su tono cambió. Más firme. Más autoritario. Es peligroso, por favor. No era una sugerencia. Era una advertencia. Porque en ese momento, Issei no era un estudiante. Era un héroe. Y ellas. Personas que debía proteger. Pero lo que él no sabía, era que esas civiles. Eran todo menos indefensas. Y que esta batalla, apenas estaba comenzando. El impacto no fue el final. De entre los escombros, Rainare salió disparada. Furiosa. Sus alas extendidas. Su energía desbordándose. Pero no alcanzó a moverse. En un parpadeo, Issei Oudou ya estaba frente a ella. La tomó del brazo. Firme. Sin darle opción. Y entonces, giró. 1, 2. El aire crujía con la velocidad. Perdón. Su voz se perdió entre el viento. Pero no puedo exponer a esta gente a peligro innecesario. Y la lanzó. Con una fuerza brutal. Rainare cruzó calles. Edificios. Distancia. Hasta, impactar contra una estructura en ruinas. El sonido retumbó. Lejos. Muy lejos. Silencio. Y entonces, Issei volvió. Flotando. Frente a ellas. A Rías Gremory. Y Akeno y Mejima. Ustedes dos tienen que irse de aquí. Su tono no admitía discusión. Es peligroso. Una pausa. Por favor, no se arriesguen. Sus ojos, ocultos tras la máscara, seguían firmes. Déjenme el resto a mí. Y sin esperar respuesta, desapareció. Volando. Rumbo a donde cayó Rainare. Silencio. El viento movió ligeramente el cabello de ambas. Y por primera vez, ninguna habló de inmediato. Akeno fue la primera. Ara.
Su sonrisa estaba ahí. Pero sus ojos, no. Eso no fue normal. Rías no respondió. Seguía mirando el cielo. El punto donde él desapareció. No. Su voz fue baja. Pero clara. No lo es. Silencio. Recordaban todo. La fuerza. La velocidad. El control. Y sobre todo, esa decisión. Protegerlas. Sin saber quiénes eran. Sin saber qué podían hacer. Tratándolas como civiles. Nos dio una orden. Murmuró Akeno. Divertida. Pero también intrigada. Y se fue. Rías entrecerró los ojos. Nos subestimó. Pero no había enojo real. Solo análisis. No. Corrigió lentamente. Nos protegió. Silencio. Eso cambiaba todo. Porque no era arrogancia. Era naturaleza. Era instinto. Ese chico. Akeno cruzó los brazos. No solo es fuerte. Una pausa. Es peligroso. Rías asintió levemente. Y no tiene idea del mundo en el que acaba de entrar. El viento volvió a soplar. Pero ahora, traía consigo una certeza. Ese encuentro, no fue casualidad. Invencible. Ya no era solo un rumor. Era una realidad. Una que ellas el polvo aún caía. Las ruinas crujían. Y en el aire, Issei Youdou flotaba. Mirando. Buscando. Pero no había rastro. Huyó. Su voz fue baja. Molesta. Demonios. Frunció el ceño. Debí detenerla antes. Silencio. Su mirada recorrió la zona. Es peligrosa. Una pausa. Pero no sé a dónde se fue. El viento sopló. Pero no trajo respuestas. Y eso, le molestaba más que el combate. Porque había fallado. No en fuerza. Sino en resultado. Mientras tanto, abajo. Entre las sombras, Rías Gremory. Y Akeno y Mejima observaban. En silencio. Ambas sabían algo. Podían intervenir. Podían pelear. Podían terminar ese enfrentamiento. Sin dificultad. Pero no lo hicieron. No esta vez. Porque lo que estaban viendo, era distinto. Un héroe. No uno que buscara reconocimiento. No uno que buscara fama. Sino uno que actuaba. Porque creía en ello. Akeno fue la primera en hablar. Su voz más suave de lo habitual. Es genuino. Rías no negó. Sí. Sus ojos seguían en el cielo. En él. No hay intención oculta. Silencio. Ambas lo sabían. Porque también sabían algo más. Ese héroe, ese invencible. Era el mismo chico. El estudiante. El distante. El serio. El que evitaba mirarlas demasiado. Youdou Issei. Murmuró Rías. Como si el nombre ahora tuviera otro peso. Akeno sonrió levemente. Pero esta vez, sin juego. Y pensar que ese chico. Una pausa. Es así. Silencio. Algo había cambiado. No en él. Sino en ellas. Porque ahora, ya no lo veían como un simple estudiante. Sino como alguien más. Alguien que destacaba. No por poder. Sino por lo que representaba. Y eso, era mucho más peligroso. Porque ese tipo de personas no se rompen fácilmente. Y tampoco, se controlan. Y Issei se hacía la promesa de no iban a dejar escapar. Nuevamente a alguien tan peligroso. La mañana se sentía distinta. Más pesada. Más tensa. Para Issei Youdou. No había descanso. Había buscado. Horas. Calles. Techos. Ruinas. Pero no encontró rastro de Reinaré. Eso lo frustraba. No por orgullo. Sino por lo que significaba. Es peligrosa. Murmuró para sí mismo. Caminando por el campus. Con el ceño ligeramente fruncido. Distraído. Molesto. Y entonces. Ara. Una voz. Su cuerpo se tensó. Pero antes de reaccionar, unos brazos lo rodearon. Por la espalda. Cálidos. Cercanos. Demasiado cercanos. Issei se congeló. ¿Qué? No necesitó voltear. Lo sabía. Ese tono. Esa forma de hablar. Y Mejima-san.
Akeno y Mejima sonrió. Pegada a él. Sin ninguna intención de soltarse. Buenos días, Gyudou-kun. Su voz era dulce. Pero claramente, provocadora. Issei se sonrojó al instante. Está muy cerca. Intentó apartarse. Pero sin brusquedad. Como siempre. ¿Te molesta? Akeno inclinó ligeramente la cabeza. Acercándose aún más. Sin darle espacio. Issei desvió la mirada. No es eso. Pero claramente, sí lo era. Porque después de la noche anterior, después de todo lo que había pasado, lo último que esperaba era esto. Y menos de ella. El contraste lo descolocaba. Completamente. Porque mientras él lidiaba con peligros reales, ella jugaba con algo mucho más simple. Pero igual de complicado para él. La cercanía. Y sin darse cuenta, Issei enfrentaba algo distinto. Algo que no podía esquivar. Ni detener con fuerza. ¿Y qué? Lo ponía más nervioso que cualquier enemigo. Los brazos de Akeno y Mejima no se movieron. Seguían ahí. Firmes. Cálidos. Como si no hubiera intención de soltarlo. Ahora, Gyudou-kun está muy tenso. Su voz era suave. Divertida. Y completamente consciente de lo que provocaba. Issei Gyudou no sabía cómo reaccionar. Y Mejima-san, por favor. Su rostro estaba rojo. Su postura rígida. Y entonces... Buenos días, Gyudou-san. Otra voz. Pero distinta. No fría. No distante. Más cercana. Más suave. Más peligrosa en otro sentido. Rias Gremory había hablado. Y esta vez, su tono no era el de antes. Había algo nuevo. Un matiz ligero. Casi, coqueto. Issei parpadeó. Sorprendido. Gremory-san. No entendía. Ese cambio. Esa cercanía. Nada encajaba. Pero para ellas, todo tenía sentido. Porque sabían. Lo habían visto. La noche anterior. Su fuerza. Su decisión. Su forma de protegerlas. Sin saber quiénes eran. Sin esperar nada a cambio. Akeno sonrió más. Gyudou-kun. Se inclinó ligeramente hacia su oído. Eres más interesante de lo que pensaba. Issei se tensó aún más. No entendía por qué. Pero sentía que algo había cambiado. Y tenía razón. Porque tanto Rias Gremory como Akeno y Mejima compartían un pensamiento. Ese chico no era solo un estudiante. Era invencible. El mismo que las protegió. El mismo que se interpuso sin dudar. Y aunque no lo dirían, aunque guardarían ese secreto, algo dentro de ellas ya había cambiado. Respeto. Interés. Y algo más difícil de nombrar. Porque ahora, no lo estaban observando. Lo estaban buscando. Finalmente, Akeno y Mejima lo soltó. Pero no se alejó. Se colocó junto a Rias Gremory. Sonriendo. Como si nada. Como si lo anterior no hubiera pasado. Gyudou-kun. Su voz fue ligera. ¿Qué harás a la hora del almuerzo? Silencio. El mundo se detuvo. Para él. Issei Gyudou parpadeó. Una vez. Dos. Yo. No tenía respuesta. No tenía plan. No tenía control. ¿Por qué pregunta, Mejima-san? Su voz falló. Otra vez. Y entonces, Rias dio un paso al frente. Queremos saber. Una pausa. Su mirada fija en él. Si quieres ir a comer con nosotras, Gyudou-san. Silencio. Total. Absoluto. Y luego, explosión. ¿Qué? Lo invitaron. Los estudiantes alrededor no podían creerlo. La princesa de Kuo. Y la belleza más peligrosa del instituto. Invitando, al chico nuevo. Al callado. Al distante. Al que no hablaba con nadie. Gyudou, Issei. Las miradas se clavaron en él. Como si de pronto, se hubiera convertido en el centro del mundo. Issei se quedó quieto. Procesando. Intentando entender. No encajaba. Nada de esto encajaba. Pero ahí estaban. Esperando su respuesta. Akeno sonreía. Rias lo observaba.
ambas sabiendo exactamente lo que hacían. Porque no era una invitación cualquiera. Era un movimiento. Un acercamiento. Un paso más. Hacia él. Y sin saberlo, Issei estaba a punto de entrar en algo mucho más complicado que cualquier pelea. Gracias, pero... Issei Oudou desvió la mirada. Inseguro. Tengo que ir a comprar mi almuerzo a la cafetería. Intentó escapar. Como siempre. Una salida simple. Segura. Pero no funcionó. Ahora, qué coincidencia que Noimejima levantó ligeramente la mano. Mostrando 2 bentos. Perfectamente preparados. Te traje uno. Sonrió. Lo hice yo misma. Una pausa. Acercándose un poco más. Anda, no nos rechaces. Silencio. El mundo volvió a detenerse. Pero esta vez, más pesado. Más directo. Las miradas. Los murmullos. La presión. Todo sobre él. Y al frente, Rías Gremory. Observando. Sin decir nada. Pero esperando. Issei apretó ligeramente los labios. Pensando. Porque en combate, no dudaba. No temblaba. No retrocedía. Pero aquí, sin máscara. Sin distancia. Sin ese rol de invencible. Era diferente. Era él. Solo él. Y eso, era más difícil. Miró el vento. Luego a ellas. Luego al suelo. Yo. Dudó. Pero esta vez, no huyó. Porque algo dentro de él, le decía que debía quedarse. Aunque fuera incómodo. Aunque fuera difícil. Aunque no lo entendiera. Está bien. Su voz fue baja. Pero clara. Comeré con ustedes. Silencio. Y luego, reacción. Aceptó. ¿En serio? Los estudiantes no lo podían creer. Pero Akeno sonrió. Satisfecha. Qué bien irías. Cerró ligeramente los ojos. Tranquila. Como si ya esperara esa respuesta. Porque ese momento, no era sobre comida. Era sobre algo más. El primer paso, de Issei. Sin su máscara.